Damas y caballeros, comenzamos otro día más aquí en Metal Late, martes 19 de mayo, martes 19 de mayo del 2020. Hoy tenemos un gran invitado, doctor Maquiavelo, así que los que se vayan integrando a esta señal en vivo, dejen sus preguntas, todo lo que quieran saber con el gran doctor Maquiavelo. Vamos a conectar de inmediato, él ya se acaba de integrar, vamos a saludarlo y vamos a entrar con el doctor Maquiavelo. Le vamos a mandar la solicitud. Vamos para el día de hoy, martes 19. Habíamos quedado el día domingo, pero por... porque... Dani, Hola, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está, Doc? acá por fin pudimos. Oye, Sí, pues. sorry por el cambio de horario. No, tranquilo, sí. Se entiende igual que por tema de contingencia, con muchas cosas que hay que hacer. Eh, Se entiende, Doc, que en realidad a veces ocurren ciertos cambios en el horario y cosas así. Ahí se ve bien la gráfica, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, impeque. Ya. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo va el día a día? ¿Cómo va hoy día? ¿Qué tal estuvo la jornada? Está todo Eh, pesado, me imagino, ¿no? sí, se está poniendo pesado. Como que ahora estos últimos días Sí, se pues, está viendo más fea la cosa. Sí, me imagino. O así sea, es. bueno, mira, vamos a partir con la siguiente gráfica, que es la del día de hoy, martes 19 de mayo, casos nuevos, 3.520 casos nuevos, Doc. Bueno, el informe acá del MinSal y todo habían dicho hace tiempo, por ahí por marzo, que esto iba a llegar a mediados de mayo, que iba a estar como el pic más alto ya de casi 3.000 contagios diarios. Y bueno, ya lo estamos viendo acá en las cifras, o sea, casos nuevos 3.520. ¿Cómo lo ve usted, Doc? ¿Era esperable? Eh, ¿Se podía haber prevenido también? ¿Cómo lo ve Sí, usted? mira, era totalmente esperable y lo sabíamos desde que vimos los casos de países desarrollados, como Sí, pues. Italia, España, Estados Unidos, en donde Ujú. en un día habían cientos de miles de contagiados, 800 a 900 muertos. Sí. Esto en marzo, ¿cachai? En Mm. marzo. Y como buen chileno fue como, puta, a mí no me va a pasar. Lo Eh, típico. Entonces, desde los primeros casos se planteó la Mm. posibilidad, más que la posibilidad, la necesidad Ujú. de lo que estamos haciendo recién ahora en mayo, que es una cuarentena total de la región metropolitana. Y se desestimó. Entonces, claro, era crónica de una muerte anunciada y Mm. recién estamos partiendo y esto en el fondo no ha tenido consecuencias, no son solo cifras, ¿cachai? Sí. Todavía los muertos no se disparan, puede ser que se disparen, pero ya estamos viendo en el fondo todas las consecuencias sociales que está produciendo esta pandemia. Uy, o sea, una repercusión mucho más allá claro, lo que dices tú, o sea, no son solo cifras, va mucho más allá. Mira, acá Guillermina dice, hoy un médico habló en televisión y dijo que en 2 semanas más esto estará crítico. ¿Opinas lo mismo tú, Mac? Estoy 100% de acuerdo. Sí. Ya yo tengo igual, o sea, trabajo en hospital, trabajo en Ujú. urgencia, tengo varios colegas en distintos hospitales Ujú. y ya está empezando en el fondo a colapsar. En el fondo se están transformando muchas camas que no eran para pacientes de cuidado intensivo, Sí. que no eran camas totalmente distintas, se están todo transformando en hospitales COVID en el fondo. Eh, Mm. y no hay ni una pista, ni ninguna acción, ni ninguna medida que diga que esto no va a seguir creciendo, ¿cachai? No hay ni una esperanza, no hay ni una medida concreta O sea, que diga que esto no... Dime. vemos incluso también lo que dices tú, o sea, es súper loco, Doc, porque eh, vemos en el Hospital del Pino que incluso están ocupando las ambulancias como camillas. O sea, imagínate el nivel que estamos llegando de no dar abasto. Hay mucha gente que me impresiona incluso hasta el día de hoy, que piensa que, y de verdad, piensa inclusive que esto es un acto del gobierno,
que esto no es verdad, que en realidad el COVID no existe, o que sí le afecta solamente a los adultos mayores, y vemos casos que, por ejemplo, el primer caso que no era adulto mayor fue un niño de 13 años. O sea, imagínate, ¿y eso por qué se da? Porque tengo entendido que acá hay distintas cepas, doctor, ¿no? Creo que hay 4 cepas distintas acá en Chile. Sí, así es. Hay más de una cepa del coronavirus, pero Ujú, más que la cepa, lo que va a marcar en fondo el pronóstico, si es que un ujú, paciente se va a la UCI o no, si es que un paciente se muere o no, o si un paciente se queda en la casa con un poco de moco, es ujú, principalmente características de la persona, ¿cachai? Eh, sí o sí, las personas que se van a grabar son personas, como ya lo han dicho muchas veces, adultos mayores ujú. Sí. con enfermedades crónicas, y el caso de este chico de 13 años, Una que enfermedad base, creo. es muy lamentable, era un paciente en el fondo oncológico, o era un Mm, paciente con una enfermedad de base, en fondo. mm. Pueden haber casos jóvenes que terminen mal, pueden haberlo, o sea, esto no es ingeniería, esto no es una ciencia Sí, exacta, obvio. esto son personas, pero Ujú, igual sigue el concepto de que el curso de la enfermedad, más que la cepa del virus, depende mm, mucho de cuál sea el paño que tiene la persona mm. para hacerle frente. Así es, Doc. Oiga, Doc, mire, tengo hartas preguntas acá que dejó la gente, muchas cosas. Dale. ¿Cómo crees tú que lo ha hecho el gobierno? Con todo, ¿tú crees que realmente Chile era un país que estaba preparado para algo así? Mira, es difícil dar una opinión sin que se mezcle la política, pero voy a tratar de dar una opinión lo más Ujú. objetiva posible. ¿O qué tan capacitado también ves al equipo médico en esta situación? O sea, si realmente estamos preparados. Por último, para ligarlo más al equipo médico que más a un tema político. No, yo creo que en situaciones de pandemia las Ujú, decisiones no pasan por los equipos locales médicos. Yo sé que los equipos no médicos, sino enfermeros, técnicos, ujú, auxiliares de aseo, están dando el 200% en cada centro. No hay sí. nadie que no esté organizándose, incluso gastando de sus propios recursos para protegerse, Mm, ideando protocolos. O sea, localmente, yo no creo que nadie podría, en el fondo, echarle la culpa a los servicios, a los sistemas de salud, mm, pero las pandemias no se manejan localmente. Las obvio. pandemias sí o sí se tienen que hacer desde un punto de vista de salud pública, Mm, desde arriba, ¿cachai? Y eso, te respondiendo a tu pregunta, ha estado muy, muy deficiente. Eso no es una opinión política, es una opinión objetiva de que prácticamente no se ha hecho nada como debería haberse hecho. sí. No hay Mira, si al final todo se traduce en cuántos recursos tú pongas en la salud pública. Mm, Si es que tú no inyectas recursos a la salud pública, no sirve de nada, ¿cachai? Si tú no realmente le pones plata, le pones profesionales, le pones camas, le pones todo lo que puedas hacer de poner cuarentena acá, sacarla allá, no sé, son cosas, son adornos, ¿cachai? mm. Es que sabes que, Doc, mira, el tema de la salud acá en Chile está, pero, o sea, estamos a años luz de otros países que están mucho más avanzados. Y claro, o sea, si ya estábamos deficientes en un sistema como el que tenemos ahora actualmente, imagínate con esta pandemia, o sea, llega pero a golpear a rajatabla, por decirlo así, de una mala forma. Entonces, claro, ¿cómo se levanta de esto? O sea, y por eso vemos casos que hay gente atendiéndola haciendo como camas hechizas, por decirlo así. Veía una noticia también que en el Hospital Félix de Bulnes había un joven que estaba esperando 24 horas sentado en una banca. Imagínate, sentado en una banca 24 horas con oxígeno. Y no lo atendían. ¿Por qué? Porque no hay abasto. O sea, mi hermana que trabaja de enfermera, me cuenta, me dice, ¿sabes qué, hermano? No hay insumos, a veces no hay insumos, o sea, son más los casos y no tenemos insumos y a veces tenemos que improvisar y lamentablemente, Doc, no sé si tú lo has visto todo, yo creo que sí, a veces hay que priorizar qué casos atender o qué casos no, y eso yo creo que es muy, muy terrible. Sí, como tú mismo dices, es claro, esto es un problema que es histórico,
pero lamentablemente en situaciones de crisis o cuando tú pones un estresante más allá de lo Mm, normal, como puede ser una pandemia, se salen a relucir todas las debilidades del sistema. sí, pues, obvio. Y en el fondo acá, hace años, no este gobierno ni el otro, es casi una cuestión de idiosincrasia, Ujú, se ha hecho una política de debilitar la salud pública, mm, ¿cachai? Dejarla lo peor para posible. Y como te digo, en el fondo los profesionales están dando el máximo y yo lo sé porque trabajo en un hospital público y ahí mm. los jefes locales dan el máximo y tratan de implementar todo con lo que haya, pero si desde arriba no hay recursos y no hay directrices claras, pasa lo que dice tu hermana, po. Sí. O sea, netamente, claro, respondiendo un poco a la pregunta de antes, que netamente el problema ya viene desde arriba. O sea, no sacamos nada en realidad con tener a todo un equipo capacitado, todo, si es que no tenemos los implementos. O sea, de verdad, Doc, el clima está súper, súper denso. No, y tienes que pensar igual que la salud de las personas Ujú. es mucho más allá que su salud física, ¿cierto? Sí, obvio. Eh, una persona para estar sana tiene que estar eh, mentalmente bien, Mm, psicológicamente bien, tiene que poder realizarse en sus actividades, tiene que tener a su familia bien, y todas las medidas de apoyo ujú, social no existen tampoco, ¿cachai? mm, sí. Entonces, O sea, mucho lo que... Dime. imagínate, recién hace poco, ¿cuándo fue ayer? No recuerdo la fecha exactamente, creo que fue ayer, que recién salen anunciando así como que va a haber un soporte como de estabilidad mental para la gente, para la población. Recién ahora, o sea, imagínate cuánto tiempo ya llevamos con esto y yo creo que están actuando de manera muy lenta. O sea, ya se ve, o sea, imagínate las cifras que están aumentando, si bien, claro, se veía un pronóstico más o menos, pero no sé a qué nivel va a llegar a desbordarse esto. No sé en realidad, ¿no? Tú debes tener quizá un poco más la claridad más o menos de cuántos casos van a aumentar diarios, si va a seguir manteniéndose en los 3.000, imagínate, 3.520 en un día. Es que como te digo, es difícil hacer un pronóstico si es que tú ni siquiera estás implementando alguna medida en específico. No hay, Obvio. aparte de la cuarentena de toda la región metropolitana, no sé, dime una medida concreta que sepamos que se está, no sé, en el fondo planteando desde el Ministerio de Salud. No hay medidas concretas, ¿cachai? No te Sí. dicen, no te dicen vamos a aumentar al triple la capacidad diagnóstica, ¿cachai? Mm, No te dice vamos a habilitar todos los colegios públicos como hospitales de campaña, no te lo dicen, sí, ¿cachai? no. Está la cuestión del espacio riesgo, que ha Sí. sido casi algo teatral o algo como para memes, ¿cachai? De hecho, lo vinieron a Porque ocupar como al mes después, pues. nadie Casi un mes sabe después. No y, y- sabían. y no, y qué tipo de pacientes van a ir para allá, no se sabe, Obvio. ¿cachai? No se sabe. Entonces, es difícil dar un pronóstico si es que realmente no se está dando, no hay medidas concretas. Y el pronóstico en ese caso tendría que ser de que esto, la curva, la pendiente va a seguir igual nomás. Mm. Oiga, Doc, mira, acá vemos, mira, acá vamos a ver lo que dice la gente. Clau, nadie dice, se viene un aumento de estrés postraumático, eso está clarísimo, Clau. Acá Guille dice, ¿cree usted, Doc, que son más casos de los que salen en las noticias? Acá tenemos, imagínate, 3.500 casos, 49.579 confirmados. Pero ¿tú crees, Doc, que realmente sean muchos más de los que estamos aquí viendo en en la gráfica? Mira, esa es una pregunta bien difícil porque si uno no les crea las cifras oficiales, Mm, termina súper perdido, ¿cachai? sí. Yo que quiero creer que esos datos son relativamente cercanos. Y para Lo entender un quiero poco, creer. Doc, para entender un poco cómo es que realizan esta recaudación de datos, que cada centro va como dando su cifra, algo así. Sí, exactamente. Igual hay una vía bien normada que cada médico en el fondo que toma un examen Ujú, de PCR COVID tiene que notificarlo vía una página especial del gobierno. mm, Entonces se notifica inmediatamente,
cada caso que tú tomes ¿Ya? y, y luego probablemente el mismo centro envía los casos, los que resultan positivos también los tiene que notificar. Entonces, Mm. ¿hay vías de notificación formales? Sí, sí las hay. O sea, igual estamos dentro de las cifras que son reales, o sea, no, obviamente. No, es difícil como mantenerse, o sea, entre la teoría conspirativa Claro, es y que a eso voy, pues, o sea, uno trata de no hacerlo, ¿cachai? Porque sí, si no, no sabe. sino claro, se empieza a desbordar todo esto, pues, o sea, ya entramos a otros casos y otras cosas que hemos visto ya últimamente en las noticias. Oiga, Doc, ¿cómo es el tema del examen PCR? ¿Cómo se ejecuta? Hablemos un poco también de los ventiladores mecánicos, esta inyección que iban a llegar acá, eh, todo lo que se había hablado, que decía el presidente, no, vamos a traer unos ventiladores, no queremos decir de dónde vienen. Todo ese tema, tengo entendido también que se necesita 3 personas mínimos para manejar un ventilador mecánico. Hablemos un poco de eso, el examen, ventilador, cómo se utiliza, cómo van, porque también tengo entendido, Doc, que hay mucha gente que se confía en decir, bueno, ya no importa, si me da total, hay ventiladores, pero en realidad no dan abasto para todo. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo se liberan? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo está una persona con el ventilador? Para que también hagamos conciencia a la gente que realmente no hay abasto y en base a lo real. Mira, el examen PCR Ujú. es un examen que se toma con como un cotonito, que es bien Ujú. largo, y que te lo meten por la nariz hasta el fondo prácticamente de tu nariz. Es un examen relativamente molesto, Ya sé. duele, te dan ganas de estornudar, Ujú. pero no es del otro mundo, ¿cachai? Ya. Y mediante técnicas, en el fondo, moleculares específicas, Ujú. se detecta los genes del virus y eso tarda alrededor de 2 o 3 días, ¿cachai? En Eh, identificarse para allá. exacto. Ese Ya. examen no es infalible, Ujú. tiene un 70% de efectividad, es decir, si 10 pacientes que Ujú. realmente tienen COVID, solo van a Ujú. marcar 7 positivos, ¿cachai? Sí. Y tres pacientes con COVID se van a ir a la Mm. casa pensando que no lo tienen. Mm. Entonces, dependen, realmente depende de más criterios. Te tiene que evaluar un médico, si es necesario, te tiene que pedir una radiografía, etcétera, ¿cachai? Sí. No es solo el examen como único elemento. Y Mm. respecto a los ventiladores mecánicos, en el fondo también se empieza como a caricaturizar el hecho de que un ventilador mecánico es igual a manejar un paciente en UCI. Un ventilador Sí. mecánico es una Mm. máquina, ¿cachai? Mm. Es una máquina que le pueden faltar partes, que puede que nadie Mm. sepa usarla, y no cualquiera sabe usar un ventilador mecánico. No basta ver un video en YouTube y, y se necesita bastante experiencia en manejar un paciente con ventilación mecánica. Se necesita un equipo de profesionales, no sé, 5 o 6 profesionales, Mm. junto a ese ventilador mecánico. Entonces, el ser reducción y decir, no, si traemos 1000 ventiladores mecánicos, vamos a poder atender a 1000 pacientes, eso no Claro. necesariamente es así, Sí. porque vaya a necesitar 6000 profesionales, vaya a El necesitar. equipo necesario con la capacidad también de poder controlarlo. Y lo otro que tampoco se comenta es que cada ventilador mecánico que tú ocupas en un paciente COVID, se lo estás quitando a otro paciente. A un Mm. paciente, por ejemplo, un paciente accidentado, un paciente con cáncer, un paciente, no sé, con un sangrado, y Mm. va a empezar a morir gente, no por COVID, sino porque por falta Por de falta de... oportunidades, Mm. muchos pacientes no van a ingresar a UCI por privilegiar a pacientes COVID, eh, y va a terminar desbordando, chorreando entonces y afectando a pacientes que ni siquiera, que en otras circunstancias habrían, en el fondo, andado bien o habrían salido Mm. adelante. Y se va a tener que hacer, como tú dijiste al principio, un poco de selección. Sí, lamentablemente. Así que Mm. eh, el, el número de ventiladores mecánicos es un factor, pero no es una solución mágica. Mm. Es que por eso te lo pregunto, Doc, porque hay mucha gente que realmente, o sea, imagínate, el otro día veía el matinal del TVN y mostraban imágenes que realmente
lo que comentaba Nacho Gutiérrez y nos comentó acá en el Late, que él imploraba, le decía a la gente, por favor, esto es real, que veía gente que se confiaba, que decía, ah, bueno, total, un ventilador me va a salvar, pero en realidad no es así. O sea, también tiene que pensar uno en que hay un equipo detrás de especialistas que van a tener que manejar esa máquina, como dices tú, son, o sea, mínimo 6 personas que van a tener que estar a cargo de uno. ¿Y cuántos somos? Entiendo, o sea, es un pensamiento muy egoísta que por eso también estamos haciendo este ley para cambiar un poco esa mentalidad, para ayudar a entregar herramientas, ver que realmente esto es real y en vista de, obviamente, un médico cirujano como eres tú. Vamos a seguir con unas preguntas. Mira, Cami Besa dice, tengo un tío positivo para COVID que tiene diabetes. ¿Qué tan probable es que presente síntomas graves? Tiene 56 años. ¿Qué opina de eso, Doc? Eh, Gente que está tiene dentro, diabetes sí. o cosas. Bueno, Dale. las personas con diabetes están dentro de los grupos de riesgo, ¿cachai? Ujú. Es probable que presente síntomas más que otra persona y tiene mayor probabilidad de que presente síntomas graves. Cualquier Así grupo de que diabetes, o sea, prediabetes, diabetes uno, 2, o... todos los grupos de diabetes y va a aumentar, va a ser peor el pronóstico mientras más descompensada esté la diabetes, Ya. ¿cachai? Así que sí, de todas maneras ese paciente, si es que está con el diagnóstico de COVID positivo, tiene que Ujú, estar con un seguimiento cercano de su centro de salud, de sus SFAM, ujú. tienen que estar contactándolo y ante el más Un mínimo control. empeoramiento de los síntomas, que empiece con Mm. dificultad respiratoria, tiene que probablemente ir a un hospital y hospitalizarse. Bueno, ahí tiene la respuesta Cami. Mira, acá abajito dice, Nicolás, ¿qué es la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina es un medicamento que partió siendo para la malaria, ¿ya? Ujú, Es un ¿ya? medicamento potente que también se utiliza para tratar enfermedades reumatológicas como el lupus. Es un medicamento bien fuerte que actúa en el sistema inmune, ¿ya? Ujú, Y claro, en el principio de todo esto se planteó como que pudiese ser efectivo para el tratamiento del COVID, pero no hay estudios, en el fondo no hay estudios realmente de peso, ni nada ujú, que diga que realmente es efectivo. Se usó por un tiempo en los pacientes graves, pero en ningún caso ujú. nadie lo tiene que tomar Mm. a menos que un médico se lo indique. Oiga, Doc, hablando de medicamentos y todas esas cosas, bueno, cuando partió todo esto decían que no se puede, no puede tomar antiinflamatorios, cosas así, que puede agravar. ¿Qué medicamentos realmente, bajo estudios, que esté confirmado todo, puede aumentar la posibilidad de contraer un COVID? Mira, lo que la otra vez hablamos también algo con Cristian Jara, Jarcorito. Ujú. Sí. Lo que yo trato de decir es que ya esta enfermedad tiene 6 meses, Ujú. ¿cachai? Entonces, llevamos muy poco tiempo como para sacar conclusiones realmente Claro. certeras. Entonces, en un principio se estudió el ibuprofeno, Ujú. que es un antiinflamatorio muy común, Sí. y se planteó, con muy poco número de casos, etcétera, Ujú. que los pacientes andaban peor. Ya. Tampoco se ha podido comprobar, ¿cachai? Porque llevamos muy poco tiempo. Ujú. Entonces no hay ni una evidencia que diga que los antiinflamatorios son malos y que ningún medicamento en el fondo es malo, ¿ya? Ujú. Son en el fondo reportes con muy poca evidencia. Así que yo diría que en el fondo no hay ningún medicamento que esté así proscrito para Claro, si no que, tomen que- esto por... no. Oiga, Doc, mira, hay una especulación que dijeron ahí en Europa, no recuerdo dónde, pero que decía que el COVID da una trombosis pulmonar y el tratamiento con anticoagulantes. ¿Qué opina de eso? Misma ¿Será, cosa. será Sí, real o no? No, volvemos a lo mismo, pero es sí. que pueden Sí, surgir muchas cosas. se ha visto que los pacientes con COVID Ujú. tienden a formar más coágulos. O sea, la sangre que debiese ser líquida Sí, tiende como a formar coágulos. a espesarse, por Y decirlo así. exactamente eso puede formar coágulos en distintas partes, por ejemplo, el pulmón. Ujú. Y sí, en pacientes seleccionados, pero estamos hablando de pacientes
en UCI, ¿cachai? Ujú. Se verían beneficiados de tratamiento anticoagulante. O sea, Pero ya de alto riesgo. en ningún caso la gente tiene que empezar a tomar anticoagulante, en ningún caso. Ujú. O sea, ni siquiera uno sienta, no sé, tengo síntomas o quizás alguna especulación de COVID, nada, o sea, Nada, no nada, nada, automedicarse, por ningún momento por autodicarse, ningún motivo, por automedicarse. ningún, para nada. Y solamente si tus síntomas son importantes, Ujú, es decir, si tú tienes mocos, un poco de dolor de garganta, no es necesario que vayas a consultar. Eso quiero ujú, dejarlo claro. Si tú eres, por ejemplo, tú que eres joven, tienes moco, un poco de dolor de garganta, quédate en tu casa. Solamente si tus síntomas se agravan, empiezas con fiebre alta, dificultad ujú. respiratoria, anda a consultar o si eres un paciente en el fondo de riesgo, como hemos mencionado. Claro, ya con alguna enfermedad base, Exacto. algo previo. Mira, acá dice Ulbricht oficial. Doctor, una pregunta. ¿Usted cree que esto que está sucediendo a nivel mundial sea algún tipo de conspiración para conseguir algo? Las preguntas que dejan ahí. Mira, Bueno, no, bueno, se ha especulado muchísimo, doctor, en realidad con... sí, mira, mi deber como representante en el fondo del mundo científico es descartar eso Mm, absolutamente. sí, obvio. Si somos racionales, hay bastante evidencia de que el virus o los genes que trae el virus Ujú, serían compatibles con un traspaso de animal al hombre, ¿cachai? No hay mm. ni una evidencia que sea una enfermedad creada en laboratorio. Claro, creado, sí. O sea, son teorías conspirativas, pueden ser Mm. verdad o no, pero desde el punto de vista científico no tienen ningún sustento. Bueno, veía el otro día un documental que hicieron de allá de China y son bastante sucios para comer, o sea, tenían como una especie como de centro de alimentación y tenían un montón de animales muertos, descompuestos y animales muy exóticos, que incluso decían, claro, el murciélago, después decían que era como un armadillo que traía el virus, entonces, claro, o sea, no. Yo también creo que va por ahí, Doc. No sé si vaya como tanto conspiración. Mira, debería invitar a alguien, como a un tipo Salfate, Claro, o ahí quizás él te pueda aportar más sobre teorías sí. conspirativas, pero como médico tal vez mi rol es más como Sí, llegar ligado a a la las cosas medicina, más obvio, concretas, sí. obvio. Oiga, Doc, en la mañana salió que decía la OMS el cigarro. El cigarro es importantísimo a la hora de tratar el COVID. ¿Por qué, Doc? ¿Por qué pasa esto? El alcohol, el cigarro, las drogas, cosas así. ¿Por qué la OMS dice, por favor, dejen de consumir cigarro? Mira, el cigarro es lo peor que existe para la salud de las personas. Da cáncer, desde la punta del pelo hasta el dedo. Todo Uy, tipo de cáncer. sí. Da problema al corazón, te da infarto, te da accidentes cerebrovasculares, Mm. da problemas respiratorios, eh, influye en la cicatrización. Es lo peor que puede existir, ¿ya? Y obviamente en este caso no es la excepción. Los pacientes que fuman tienen menor reserva en el fondo pulmonar y pueden hacer más trombosis, como habíamos mencionado, van a Mm. andar peor. No, de todas maneras el cigarro es un factor importantísimo de riesgo. Ahora, generalmente cuando hablamos de cigarro, hablamos Ujú. de fumadores más o menos importantes, o sea, que fumen todos los días varios cigarros al día, ¿cachai? Si alguien se fuma un cigarro el fin de semana, ojalá que lo deje, pero probablemente no tenga mayor importancia. Ahí sí, Doc. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, Doc, o sea, es bien importante entonces el tema del cigarro, o sea, que puede incrementar Sí, de todas maneras. el problema. Desde que estoy viendo acá las preguntas, bueno, acá decía Nicolás, dice, la pregunta de la hidroxicloroquina fue hecha porque Trump afirmó que él tomaba eso, aún sin tener coronavirus. Dicen que la LIT toma eso. La idea es sacar beneficios al colapsar, bla, 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 bla. Bueno, o sea, tenemos un montón de gente O sea, que si lo toma Trump, el Trump toma detergente, yo, weón. claro, sí, pues, si lo toma él ya no, ¿qué más tenemos que esperar? Pues, doctor?
Mira, acá tengo otra pregunta que me habían dejado. Eh, Dale. ¿Qué factores tendrían que ocurrir para que el virus evolucione a algo más potente o pueda mutar? Porque tengo entendido, Doc, no sé si me corrige usted, que estos virus son inteligentes. Entonces, claro, se van adaptando a distintos organismos, van mutando, cambiando. ¿En base a qué pasa eso, Doc? ¿Cómo es que funciona Mira, esto? sí. Mira, la palabra mutar igual está siendo como muy utilizada Ujú. como ciencia ficción. Los ¿Sería como virus mut, adaptarse, algo así? exacto, los virus mutan todo el tiempo. Ujú, Partamos por definir qué es un virus, ¿cachai? Un virus es un trozo de ADN o ujú. de ARN, o en otras palabras, un trozo de material genético con proteína. No es más que eso, Ujú. ¿cachai? Ya. Eh, y ese trocito de ADN o del material genético todo el tiempo está mutando. Ujú. Es súper común en los virus. Eso, como tú dices, le va dando capacidades de adaptarse a cierto ambiente. Lo mismo sucede con las bacterias. Y, y puede ir variando su virulencia, sí. Puede que se vuelva más virulento o que cambie, por ejemplo, sus sitios de acción. Por ejemplo, que Mm. hay ciertos virus que afectan más al sistema gastrointestinal, ¿cachai? Se ha visto que Ujú. el COVID, aparte de síntomas respiratorios, puede dar síntomas gastrointestinales. Sí. Probablemente hay algunas cepas que mutaron y se Ujú. hicieron más afines o más propensas a infectar el sistema digestivo. Pero tampoco es que una mutación puntual vaya a crear un supervirus en el fondo muy distinto al que ya está, al de ahora, ¿cachai? Son pequeñas Claro. mutaciones que le confieren ciertas características, ¿no? ¿Ya? Ujú. No es algo tan de ciencia ficción O sea, o lo que... como que cambia la forma de entrar nomás, algo así. Claro, puede cambiar la forma de Palabras entrar simples. o qué órgano específico va a tener predilección, pero así como que cambie demasiado el patrón, no me parece, ¿cachai? Y mucho Mm. menos lo que cambie a buena persona, ¿cachai? Eso sí que... Claro, que se vuelva buena persona. Sin comentario con eso, Doc, ¿eh? Sí. Pero ese es como el concepto de las mutaciones. En realidad siempre están pasando los virus, no es ni una novedad, pero las variaciones no son tan, en el fondo, tan relevantes. Mm. Mira, acá José Núñez dice, decían que la acitromicina servía, ¿es cierto? Volvemos a las preguntas de los fármacos y cosas. Misma respuesta que para la hidroxicloroquina. Sí, No hay sí. evidencia. ¿Qué pasa, dice Guille, qué pasa con los remedios alternativos, como el limón, jengibre, cosas así? ¿Realmente ayudan, Doc? El jengibre, de repente uno está resfriado y toma así su jengibre con harto limón, miel. ¿Qué tan efectivo viene siendo? O sea, obviamente no va a salvar la pandemia del jengibre, estamos claros. Mm. Pero ¿qué opina de eso en cuanto a como Mira, medicina alternativa? eh, ese tipo de medicación como hierba, Ujú, jengibre, pueden producir alivios sintomáticos ujú, o un confort en el paciente, pero en ningún caso va a cambiar la evolución de la enfermedad. No hay ni una evidencia, obvio. pero claro, uno igual tiene que entender que la enfermedad es más allá de moléculas o de órganos, la enfermedad también es como la vive cada paciente, Mm, ¿cachai? Entonces, hasta yo cuando estoy enfermo me tomo un té con limón porque me reconforta, me hace sentir mejor. eh, y todas esas cosas también son importantes para la percepción de la enfermedad, ¿cachai? Si un mm. paciente siente que algo le hace bien, uno no puede decirle que no, ¿cachai? Entonces O sea, que son cosas complementarias en el fondo. ujú. Son cosas ¿Crees, Doc? complementarias. Dime. ¿Crees, Doc, que igual hay un tema mental ahí, o no? Un O tema sea, netamente mental, o sea, como de sanación mental, podríamos decir. sí, de todas maneras. Como te digo, en la enfermedad no hay que ser en el fondo reduccionista. Si la Sí. enfermedad es un proceso súper complejo Mm, que involucra las creencias de la persona, las creencias, la cultura de la persona, ujú, eh, el ambiente de la persona, entonces no puedes reducirlo a un medicamento en particular. Si una persona cree que la agüita de hierba, o históricamente en su familia se ha hecho agüita de hierba, o se ha hecho algún tipo de ritual, cualquiera, sí.
probablemente sea más beneficioso que perjudicial y uno tiene que Mm, entenderlo y son cosas que aportan a la sanación integral de la persona, yo creo que sí. Que vaya a ser demasiado trascendental no lo creo, pero sí son cosas mm. complementarias que finalmente ayudan a la salud mental y eso es súper importante también para enfrentar los distintos tipos de enfermedades. Qué bueno tener eso en mente, Doc, porque bueno, hay muchos que son como bien cuadrados. Es como, no, No, tú no, tienes, esto es lo único que hay, pero no, hay que claro, separar las cosas, po. O obvio. sea, hay medicamentos que están probados por la evidencia científica y otros que tienen otro rol, Ujú. ¿ya? Y Claro, todas lo que las... decías tú, un complementario. Exacto. Buenísimo. Hoy, Doc, mira, hablando un poco de este tema, eh, Dime. Jarcorito, tuvimos una entrevista con él y dejamos siempre como la pregunta para el que sigue. Entonces, Jarcorito dijo ya, quiero hacerle una pregunta al doctor. ¿Ya? Y la pregunta es la siguiente, aprovechando el tema que estamos hablando de esto mental y todo. Tiene facultades mentales para sanar un cuerpo, ¿ya? Capacidades, conocimiento y todo, ¿ya? Manera física. ¿Pero crees que hay una fuerza sobrenatural que puede hacerlo? Ligado como al milagro. ¿O Es lo una has buena, visto? ¿O lo has visto? No sé. Eso es lo que dijo Hardcoreito. es una buena pregunta. Mira, yo creo que uno tiene que ser bien humilde y yo de todas maneras creo en que el ser humano no se las puede todas y que Mm, para mí igual tienen que haber cosas que uno no entiende, llámese Dios o llámese como tú quieras llamarlo. Así que yo diría que sí, yo creo que hay otros factores y sería muy egocéntrico de las personas decir, no, acá lo único que sirve es la ciencia y lo que yo sé, o sea, somos seres humanos, estamos súper limitados con nuestros sentidos. sí. Hay muchas cosas que no vemos, que no entendemos, entonces yo creo, porque yo soy creyente, no soy religioso ni nada, pero Ujú. creo que hay a veces un recurso que hasta uno utiliza es pedirle alguna fuerza o algún milagro y creo que es algo válido, es algo que también es parte del ser humano. Pero eso quiere decir que tú tuviste alguna experiencia, Doc, o viste algo que te llevó como a ese pensamiento, porque hay gente que igual es dura, no, 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 y no. ¿A qué lo Mm, basas tú? Puta, lo baso o sea, claro, las experiencias que uno tiene con los pacientes y que al Ujú. final, créeme que a la gente que le des un medicamento lo valora, pero influyen un montón de otras cosas, po. A Mm. veces que tú hables con ellos o que en el fondo le digas que Dios va a estar con ellos, o que creas o no, en el fondo, reforzar esa parte los ayuda bastante. Así que me parece que no hay que cerrarse a ninguna posibilidad, ¿cachai? Yo creo que la fe es un aspecto muy importante en el tratamiento de la enfermedad. Bueno, Doc. Bueno, o sea, es lo principal para todo en la vida, yo creo. O sea, si no tienes Sí, fe, si no crees también en ti, en algo, en todo, en un proyecto, lo que vayas a hacer, en lo que sea, o sea, dudo también que vaya a resultar bien algo de ahí. o sea, soy de esa idea, pero todas las opiniones son válidas. Sí, bueno, está bien, Doc. Oiga, Doc, ya para ir cerrando un poco, ya con el Ya. live, agradecerte también, pero quiero que dejemos en clave a la gente cosas como concretas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué no tienen que hacer? Los cuidados, qué hacer cuando, si tienen ciertos síntomas. Hagamos como un recuento de todo, ya dejando también un poco de lado el tema de las cifras, el tema de que los casos confirmados, todo eso, ya lo sabemos. Pero para que dejemos algo en concreto para las personas que nos están viendo y nos van a ver después. Tú como doctor, ¿qué recomiendas encarecidamente? ¿Cómo tratar a una persona que ya está contagiada? Dejemos como un paquete de información, decir, esto es lo que se debe hacer, en base de vista de un doctor. Ya, mira, las personas sanas Ujú. tienen que hacer ciertas cosas que son súper simples. Uno, lavarse las manos. Ya cuando llega a tu casa, cuando sales de tu casa, cuando llega al trabajo, cuando sales del trabajo, entre medio, en el trayecto, tener un alcohol gel y higienizarte las manos. Eso es lo más importante para la prevención del COVID. Usar mascarilla.
Ujú. eh, generalmente tienen la mejor indicación en espacios cerrados o cuando uno está con con varias personas en un recinto o cuando está a menos de un metro con otras personas. Esa sería la mejor indicación. Eh, Siguiendo en personas sanas, como te digo, si tú eres joven o no tienes ni una enfermedad y tienes pocas molestias respiratorias, es mejor que te quedes en tu casa, ¿ya? Porque si no vas a ir a saturar los servicios de salud Mm. o, en el peor de los casos, te vas a terminar contagiando. Solamente las personas con fiebre alta o que ya tengan dificultad respiratoria vayan a la urgencia. O Ujú. los pacientes diabéticos, hipertensos, con alguna enfermedad de base. Y eso es como la población común. ¿Ya? Son Oiga, medidas súper simples. Dime. oiga, Doc. Em, por ejemplo, ya no todos pueden acceder a una mascarilla. Obviamente está saturado, de repente uno va a la farmacia y no sabe que no quedan. ¿Qué puede hacer la persona? O sea, yo veía unos videos también en Instagram que de repente armaba una mascarilla como con un paño, le ponía unos elásticos. ¿Eso funciona realmente o no funciona? No, o sea, te vuelvo a decir, las mascarillas que funcionan son de las mascarillas quirúrgicas en adelante. Claro. Mm. Si te pones un O sea, paño en la... Si una hechiza no sirve. no sirve para nada. Da una Claro, que sensación de tiene que seguridad. evitar el que pase la molécula Tiene que para el otro tener, lado. exacto, tiene que tener una porosidad, un filtro en específico. Ponerte un paño ya te va a servir para que no te pasen un parte en el metro, pero es muy probable que no tenga ninguna utilidad real. ¿Cachai? Y esas mascarillas que están vendiendo que son, claro, como un género, pero tienen como unos filtros acá. ¿Tampoco sirven, Doc? Mm, no sé Pero cuál estoy hablando, pero las de género no sirven. ya. No te podría recomendar las de género. ¿Por qué? Porque se ensucian y terminan siendo una superficie más Ujú, en la cual se adhiere el virus, ¿cachai? O sea, mi recomendación es que eh, mascarillas quirúrgicas en adelante. ujú. Las Y mascarillas Doc, quirúrgicas son las decían clásicas que venden. sí, las de toda la vida. Sí. Doc, otra consulta. El tema que decían al principio, que se contagia también por los ojos, que no hay que refregarse los ojos, pero también puede saltar una molécula al ojo, o sea, lo ideal también es salir con mascarilla y lentes, algo así. ¿Existe esa posibilidad o tiene que ser así? Sí. O sea, sí, sería ideal que, como digo, con la misma indicación de si vas a estar a menos de un metro de una persona, Ujú. o en tu trabajo te están haciendo ir a trabajar en un ambiente cerrado, con varias personas, yo también recomendaría alguna protección ocular, ya sea antiparra o estas Mm. protectores, sí. Ya. Oiga, Doc, ¿y es posible que el virus queda en el aire o simplemente, como dicen, que el virus cae al piso? Mira, O sea, de una manera burda. lo más certero es que el virus se transmite por gotitas que pueden Ujú. viajar un metro de distancia. Ya. Eso es lo más certero. Ahora último se está viendo que puede contagiarse lo que se llama aerosoles, es decir, que puede permanecer en la superficie, Mm. principalmente en espacios cerrados. Así que, claro, ahí está la duda. En teoría todavía se sigue manteniendo que se transmite por gotita y Mm. que si está a un metro, idealmente 2 metros de otra persona, no deberías tener problemas. O sea, en este caso, ya pasando allá a una persona que ya tiene COVID, por eso dicen, claro, que tiene que tomarse todas las medidas para aislar a esa persona y que tenga mucha ventilación la habitación por lo mismo, porque puede existir, como dices tú, que Mm. esté en el aire ahí Pues flotando es una posibilidad, sí. claro, mucho más es que está constantemente el virus viciado, por decirlo así. Así Bueno, es. Doc, sigamos con el paquete de información para Bueno, los espectadores. eh, bueno, eso es lo que ya las medidas para las personas comunes y corrientes ya las Ujú. dije. Si te diagnostican de COVID y tienes síntomas leves, quédate en tu casa. Esa es como la principal Ya. recomendación. Eh, por lo menos 14 días, que es lo que se ha estimado que es como el periodo de contagio en el fondo. Ujú. Eh, y si, bueno, y ya en ese caso hay todo un protocolo Ujú. para estudiar a los contactos estrechos. Eso es importante también recalcarlo.
Si tu compañero de trabajo, que en realidad trabaja en otro lado, tiene COVID, no hay nada que hacer, ¿cachai? Sí. Los pacientes los contactos que se van a hacer la prueba son los contactos estrechos, es decir, tu pareja, tu hijo o alguien que viva contigo, ¿cachai? Ya. Eso solo para que no corran a hacerse exámenes. Solamente Ujú. los contactos estrechos, que son estos en el fondo, que están mucho tiempo juntos, debiesen hacerse exámenes de PCR, pero Ujú. tampoco vayan a la urgencia a pedir los exámenes, ¿cachai? Llamen a la Seremi es la que está dando toda la información, bueno, no tengo el número acá, Ujú. pero hay números y vías de orientación para todos los casos que son contactos de un paciente que ha sido COVID. No es necesario que estos contactos vayan a la urgencia y digan, mire, sabe que mi mamá tiene COVID, yo quiero hacerme el COVID. No se lo van a Claro. hacer, no se lo Mm. van a hacer. Mi recomendación es que para esos contactos, llamar a la Seremi, los números están en Mm. todos lados, para que lo orienten. Tiene que haber también un síntoma previo. O sea, no puedo llamar por especulación y decir, oiga, creo que tengo COVID. No. Claro, tiene que haber ciertos factores de riesgo, o síntomas, Claro. o que efectivamente seas un contacto estrecho con un paciente COVID positivo. ¿Qué pasa, Doc? Acá, mira, pregunta Calipso. ¿Qué pasa con los que están en estudio, pero tienen que ir al trabajo igual? No. Cuando tú estás en estudio y te hacen la PCR, te tienen que Ujú. dejar una licencia, que cada vez la reducen más, ¿cachai? Al principio eran 14 días, ahora Sí, va en 4 días. cuatro. Pero a ti te toman la PCR y tienes que estar en tu casa hasta el resultado. Ujú. No te pueden ir a hacer a trabajar, no te pueden ir a hacer ir a trabajar. Sí, obvio, o sea, contagiamos a los demás, obviamente. Doc, sigamos con el paquete ahí. Ya, entonces tenemos el paciente que tú dices que hay que llamar para hacer las consultas, para no tampoco como aglomerar en los centros asistenciales. ¿Qué más debe hacer un paciente que ya tenga COVID? ¿Sabes? Yo tengo COVID, ya tengo que hacer la cuarentena. 14 días. ¿Qué pasa Bueno, después? Igual tiene que seguir, obviamente, teniendo la precaución, porque tenemos casos de que se han recuperado y vuelven a contagiarse otra vez de COVID. sí, exactamente. Ese paciente que tiene COVID positivo debe quedar en monitorización por su centro de salud, ya, por su CEFAM, Ujú. ¿ya? Eh, entonces, hasta que el CEFAM no dé la autorización, ese paciente no puede dejar la cuarentena ni nada, ¿cachai? Pero también va Ya. a depender mucho de la localidad, ¿cachai? O del servicio de salud en que tú estés. Ujú. Pero finalmente la recomendación es por lo menos 14 días de cuarentena y luego seguir las recomendaciones del centro de salud. O sea, netamente dejárselo ahí a los Sí, especialistas, obviamente. sí, porque varía mucho, bueno, tú sabes que también las indicaciones del ministerio también han sido bastante, cambian día a día, ¿cachai? Sí, sí, obvio. Cambian Lo día a hemos día visto. los criterios diagnósticos, cambian día a día los criterios para tomar el examen. Entonces, efectivamente tampoco o sea, bueno, cuando me preguntabas si había habido un buen o un mal manejo, yo creo que había un mal manejo también en el tema informativo, porque apenas los profesionales de salud entendemos qué hay que hacer, porque cada día te dicen algo distinto, ¿cachai? Mm. Entonces, más difícil va a ser para la población entender si un día te dicen que vayas a tomar café, otro día te dicen que no. Entonces, el tema comunicacional también yo diría que ha sido de parte de la autoridad, ha sido uno de los puntos débiles. O sea, si no cambiamos desde arriba, ya difícilmente podemos tener un buen desempeño hasta abajo, Doc. Y eso lo hemos estado viendo ya a nivel nacional. Exacto. Bueno, Doc, ¿algo más que quieras comentar? ¿Alguna recomendación o que quieras decirle a los espectadores ya para ir cerrando? Sí, mira, eh, esto del COVID igual ha sido bien complicado porque por un lado hablamos que hay que quedarse en la casa, pero puta, o sea, muy poca gente está ganando dinero Ujú. como para permitirse quedarse en la casa. Entonces, Mm. me produce igual Es una como un choque, obvio, es algo súper difícil de manejar, ¿cachai? entre la espada y la Que pared, o sea.
Entonces, eso acentúa aún más los problemas de la gente, de la sensación de incertidumbre, en el fondo de desesperación, ¿cachai? Mm. Entonces, hay muchas cosas que ojalá fueran mejor, ojalá hubiera un mejor apoyo del punto de vista social, ojalá la gente estuviera más tranquila, pero nada, intentar dar tranquilidad, eh, tratar de hacer las cosas básicas que he mencionado, lavarse las manos, usar mascarilla. Ya, si te obligan a ir a trabajar, puta, no te puedo pedir que te quedes en la casa, ¿cachai? Sí. Pero, pero tratar de hacer las cosas básicas, tener la idea de cuándo ir a la urgencia, no saturar los servicios de urgencia y, y tener también especial cuidado en los pacientes, Mm. siguen siendo los adultos mayores, los pacientes con enfermedad de base que hay que tenerle harto ojo. Y otra cosa, no sé si cuánto nos queda de tiempo, Nos ¿estamos quedan... bien? Sí, estamos casi en la hora. Que hay otra cosa que me he fijado que muchos adultos mayores, porque son personas de riesgo, Ujú. se están quedando solos en sus casas, ¿ya? No hay que dejar de llamarlos, hacerle videollamadas, comunicarse con ellos de alguna manera, ¿ya? Mm. Porque dejarlos solos también influye en su salud integral, ¿cachai? No descuidar ese punto de vista ahora que tenemos un poco de tecnología, mantener un poco el contacto con la gente que está aislada, especialmente los adultos mayores. O sea, igual va ligado también a lo que hablamos en un principio, Doc. O sea, el hecho de la salud mental, de la estabilidad, el sentir ese compañerismo, Doc, es muy importante hoy en día. O sea, encuentro mucha razón también en lo que dices, eh, pero hacer un llamado a tener conciencia, conciencia humana, de decir, yo puedo contagiar al otro, puede ser mi familia, puede ser mi vecino, puede ser quien sea, o puedo ser yo, ¿entiendes? Pero es súper esencial el apoyo humano, el prestar ayuda y volvemos a lo mismo. O sea, lo que decías tú en un momento, que si eso te hace sentir bien, te va a subir el ánimo, va a tener un sistema de creencia también y es muy importante para enfrentar esta nueva pandemia, que es nuevo para todos. O sea, no sabemos absolutamente nada, recién están haciendo estudios, tenemos quizás para cuándo a tener una vacuna y nos va a acompañar por mucho tiempo. Y es lo que también va con la última pregunta que me habían dejado acá por el interno, que decía, ¿hasta cuándo crees tú, Doc, que esto va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar más o menos el tema del COVID o el pic alto que ya lo estamos viendo ahora? O sea, 3.500 casos. ¿Hasta cuándo más o menos va a durar el pic alto o va a empezar a bajar, por lo menos? O sea, ya. ¿Qué Mm, crees tú, Doc? buena pregunta. Yo creo que julio va a ser el mes más crítico, o sea, junio va a ser el mes más crítico. Ya. Ahora mayo estamos creciendo y junio yo creo que va a ser el mes más crítico. Y Claro, lo decían esperemos también que, por el tema de la influenza que se viene todos los exacto, años. se viene el invierno, se viene la campaña invierno, Sí. así que probablemente el próximo mes en el fondo se destape la olla y vivamos el COVID Mm. en su peor cara y esperemos que de ahí en adelante sea para la baja y probablemente quizás recién en agosto, septiembre vamos a estar volviendo a la normalidad como quieren Sí. la mayoría. Hay muchos que ya están posteando ya, ojalá un 18 ya bien celebrado. Sí, no hay mal que dure 100 años tampoco. Obvio. Oiga, Doc, ¿y qué posibilidad hay de que se contagie una persona? O sea, ya hemos visto casos, pero ¿cuán porcentaje, no sé si sabe, maneja la cifra, pero de que una persona que ya salió de COVID se vuelva a contagiar? Muy bajo, o sea, son casos esporádicos, son casos Ujú. como anecdóticos. O sea, da Sí. lo mismo el tema de la cepa que haya entrado por una, por otra, da lo mismo. Probablemente son distintas cepas, ¿cachai? Ya, Pero no es lo común, no es lo común. En estricto rigor, la mayoría de la gente que se contagia haber generado inmunidad. Estos inmunidad. casos que se recontagian son posibles, pero son los menos. Ah, ya, o sea, es muy específico entonces el caso. Sí, no es la regla. Doc, pero ¿qué hay, por ejemplo, en caso que ya alguien se contagia, se recupera todo, pero que puede aportar el virus, no tener los síntomas y esparcirlo? ¿Se puede dar esa posibilidad o no? Sí, por supuesto.
Eso Porque también es un... decían que los niños eran como los principales también portadores de estos virus, porque creo, no sé si es verdad, que el virus no era como compatible con su sistema inmunológico aún, entonces, pero sí lo podían portar y contagiar a los demás. Exactamente. Los niños, en general, se ha visto, obviamente, esto no es 100%, pero se ha visto que a los niños el curso es leve, Ujú, no son personas de riesgo, tienen un poco de moco, qué sé yo. Entonces, efectivamente, los niños pueden andar contagiando por ahí ujú, sin que nadie se dé cuenta. O gente que en el fondo manifiesta muy pocos síntomas, que quizás no le presta atención. ya, Un poquito de tos, un poquito de moco, que en el fondo no le presta atención o hay que buscarlo muy dirigidamente, pero esos pacientes oligosintomáticos que se llaman, ujú, también pueden contagiar, ¿cachai? Entonces, es reforzar lo mismo, las sí, medidas son las mismas para todos, son las mismas para todos, o sea, no, yo podría estar con el COVID ahora y por eso siempre tengo que estar lavándome las manos con sí. mascarilla, Mm, evitando acercarme a gente adulto mayor, etcétera, mm. en la medida de lo posible. Buenísima, doctor. O sea, en resumidas cuentas, tomar todas las precauciones posibles, quedarse en las casas, tratar de no salir, respetar también los tiempos estipulados que sean en cada región con el tema de la cuarentena. Y bueno, esperemos que también el sistema de salud se mejore. Como acá dice Calipso, dice que bueno, con el H1N1 no pasó, no hubo mucho mejoramiento ante un remesón, pero esperemos que ahora sí, porque ahora sí que nos afectó, pero con cuática, como diríamos, Doc. Sí. ¿Algo más que quieras decir para cerrar, Doc? No, muchas gracias por haberme invitado, disculpa que haya tenido que cambiar el horario. Eh, Eres un excelente comunicador, así que esperemos, voy a estar siguiendo el resto de los live. No sé Gracias. quién viene a continuación. Le Mira, tengo que hacer una pregunta, ¿no? para mañana sí. Para mañana tenemos a Matías Vera, era el ex notero oficial del Muy Buenos Días a Todos. Entonces, claro, él estuvo harto con la gente, compartía mucho en el estudio también, entonces conoce mucho en cuanto al tema social. ¿Qué pregunta quieres dejarle tú? Lo que tú quieras saber, o algo que pueda ayudar a las demás personas, lo que tú quieras. Entonces tú me dices que era notero de prensa, ¿no? Un periodista. Sí, periodista, especializado en notero ahí en el Muy Buenos Días a Todos, de TV. Ya. ¿Qué pregunta le dejas? Yo la voy a escribir, dale. A ver, ¿cuál crees tú que tiene que ser el rol de los medios de comunicación, específicamente los matinales, en esta pandemia? ¿Y crees que se ha hecho bien la pega? Ya, es el desempeño. Claro. Ya, Doc. ¿Cuál es? Bueno, Eso. mira, terminamos justito, nos quedan 1 minuto 30. Bueno, Doc, agradecerte de verdad, muchísimas gracias. Espero que no sea la primera transmisión que hagamos. Espero que ya en un tiempito más podamos volver a actualizar en vista de las cifras. Y muchísimas gracias por tus conocimientos. Obviamente, la gente que quedó con dudas, cualquier cosa, vayan dejándolo acá en los comentarios. Esto lo voy a subir para que el día de mañana hagamos una batería de preguntas y se las dejamos al Doc. ¿Te parece, Doc? Me parece excelente. El doctor oficial de Nital Late. Oye, muchas Buena, gracias nuevamente. buena, Doc. Bueno, saludar a toda la gente, Ublix, Donny, Cami, toda la gente que se integró, tus seguidores, a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Va a quedar la repetición arriba en un ratito más. Muchas gracias, Doc Maquiavelo. Chao, Master. Gracias a ti. Vale, compita, que tengan muy buena jornada, a seguir salvando vidas y todo esto depende de todos nosotros. Muchas Así gracias, Doc. es. Chao, que estés Chao, Doc. bien. Que le vaya bien, gracias.